darnos cuenta de cómo estamos interpretando las Escrituras. Hago un poquito de recapitulación de la clase pasada para recordar y ir nuevamente introducirnos en el tema. Decíamos que la hermenéutica es una ciencia, ¿verdad?, que no solo interpreta la Biblia, sino interpreta algunos otros lenguajes literarios, ¿no?, como puede ser la poesía, el lenguaje poético, el lenguaje histórico, el lenguaje profético, otros tipos de lecturas no necesariamente bíblicas. Sin embargo, en la cuestión bíblica, pues, y en la cuestión secular, el libro más difícil de interpretar con la hermenéutica, pues es la Biblia, ¿no?, ya que tiene diversos lenguajes, ¿no? Podemos leer la Biblia y con la sola intención de saber leer, no le es suficiente al ser humano para poder entender la Escritura, ya que si estás leyendo un libro histórico, bueno, pues piensas que estás leyendo historia, pero sin embargo tienes que darle el enfoque correcto a la historia. Y si de repente dejas de leer historia y ahora lees un libro poético y lo lees como si fuera un libro de historia, pues tampoco lo puedes leer. Y si lees el poético como poesía solamente, pues también tiene una interpretación la poesía. Y si de ahí te pasas al otro día a un libro profético, pues resulta que el libro profético es una de las cuestiones más difíciles de interpretar, ¿no?, que la verdad a mí en lo personal es lo que aún más trabajo me ha costado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues por eso es que nos damos a la tarea, así como hoy que estamos estudiando, también nosotros estudiamos igual, ¿no?, hermenéutica, también, aunque ya la hemos estudiado, la estudiamos nuevamente también nosotros. ¿Para qué? Pues para llenarnos del conocimiento de la palabra y llenarnos de la correcta interpretación de la Escritura. Ok, pues vamos adelante y quiero que esa es la clase 2. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos sobre la importancia de los principios de la hermenéutica. Si en algún momento quieren que me detenga para que apunten algo, nada más díganme, me puede repetir y lo vuelvo a repetir. Entonces, ejemplos sobre la importancia de los principios de la hermenéutica. En la clase anterior concluimos que el creyente diligente y espiritual puede llegar a interpretar correctamente las Escrituras, pero ha de conocer las dificultades y estar dispuesto a emplear los medios que Dios pone a su alcance. O sea, no es una interpretación personal. Yo no puedo decir es que yo veo que está ahí, yo pienso, yo creo. No. Ese tipo de interpretaciones son limitadas, son cerradas, ¿verdad? Y de ahí nacen pues falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Entonces normalmente pues hay que tener herramientas, ¿verdad?, tanto en el conocimiento como herramientas físicas, en este caso algunos libros y entre otras cosas que ahorita voy a mencionar para poder hacer una correcta interpretación, ¿no? Y bueno, veamos un ejemplo, uno de los puntos que se deben analizar en el contexto histórico del pasaje o texto bíblico a estudiar, pero para ello es necesario leer lo que decíamos ahorita para poder interpretar algunas enciclopedias, algunos libros de historia, algunas concordancias, diferentes versiones bíblicas, entre comentarios bíblicos y entre otras cosas, ¿no?, para en algún momento tener aún más elementos para poder interpretar la Escritura. Por decir, voy a poner un ejemplo, si tú quieres leer un libro, una carta, por decir, si tú la lees nada más así, bueno, pues ibas a entender algunas cosas, ¿verdad? Pero si lees el contexto histórico de esa carta, como dónde se escribió, quién la escribió, en qué circunstancias la escribió, hacia quién se dirigió, ¿no?, todo ese tipo de cosas, qué lenguaje utiliza, inclusive el conocimiento que la persona que lo escribió lo tiene, ¿no?, cómo fue que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y aparte, pues, algunas cuestiones como algunas concordancias o comentarios bíblicos de personas o teólogos que hacen estudios más profundos, ¿no? De esa manera, no solamente de uno, sino a lo mejor hasta de 3, 4, entre más leas, pues más afinas todo, ¿no? De manera que entonces cuando tú lees ese libro, que eso sería un estudio de leer un libro y tener todas esas herramientas, argumentos, eso te da un bagaje más de conocimiento. De manera que cuando tú ves a quién fue dirigido y cómo fue, te adentras aún más con el personaje y eso hace una correcta interpretación de la Escritura, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces decíamos que necesitamos algunos recursos, ¿verdad? Algunos recursos para poderlo hacer, relacionados con el pasaje y comentarios, en fin, de toda la información histórica que proporcionen todo lo de la época, estudiar, del lugar, de costumbres, etcétera. Y es necesario emplear los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance a través de hombres o hermanos que se han dedicado a su estudio con el fin de que nuestra generación
en nuestra generación podamos entender más exactamente el sentido de la escritura. O sea, que no nomás tengo mi Biblia y la leo, ¿no? O sea, hay que ser, porque precisamente por eso es que el pueblo, pues aunque tenga una escritura, hay gente que dice, no, pues yo leo la Biblia, ¿no? Pero la escritura es clara, dice, mi pueblo se perdió por falta del conocimiento, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho caer, pues en algunos momentos, pues en congregaciones herégicas, ¿no? Y cuestiones, inclusive vivir cuestiones de prácticas herégicas en nuestras vidas por la ignorancia, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, dice un ejemplo, otro de los puntos que debemos analizar para una correcta interpretación es el contexto literario. Uno de los errores más comunes en la interpretación bíblica consiste en sacar un versículo de su contexto. O sea, ese es uno de los errores más comunes, ¿no? Un versículo sacado de contexto. Entonces, cuando tú tomas un versículo, y no haces un estudio del versículo, pues obviamente que lo lees así, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como hay unos errores que inclusive hasta en algún momento hay como chistes, ¿no? Ya de eso, pues de la ignorancia, de que a veces nosotros nos resistimos a no aprender, ¿no? Mucha gente de la congregación decide no estar estudiando, pero no saben la gravedad de lo que ellos están metidos, ¿no? Porque finalmente, cuando el juicio viene de manera personal, ¿no? Y la verdad es que sí hemos estado practicando o pensando o teniendo ideas incorrectas, precisamente porque solamente parafraseamos algunos textos bíblicos, pues obviamente que van a venir errores y van a venir cuestiones a mi persona, ¿no? Porque tomé irresponsabilidad en ese sentido. Dice más adelante, si por una parte, arrancando versículos de su conjunto, es decir, de lo que está atrás y de lo que está adelante, y citando frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas, se pueden construir doctrinas llamadas antibíblicas, que no son enseñanzas de las Escrituras, sino más bien falsas enseñanzas, ¿no? O sea, lo más correcto es que cuando podamos impartir una palabra, o cuando estemos predicando, ¿verdad? O cuando leamos, pues que leamos de preferencia un libro, ¿no? Terminemos un libro. Inclusive hay personas que hacen series ya, ¿no? Hacen la serie del pecado, la serie de... ¿no? Entonces eso hace que la Biblia esté aún mejor, o bueno, no mejor, aún mayormente perfilada, ¿no? No tanto entendible, sino más bien que esté correctamente interpretada, ¿no? Entonces podemos tomar algunas citas y predicar por citas y todo, aunque cuesta más trabajo, porque el de irte a una cita tendrías que leer todo el contexto, o a veces hasta todo el libro, ¿no? Para tomar una cita. Una sola cita, fíjate, si arranco una cita de, no sé, de una carta, tendría que empaparme de toda la carta, ¿verdad? Para ver si esa cita que estoy hablando del pecado coincide con las citas que estoy ocupando de este lado. Porque entonces si en una de esas digo, no, pues sí habla del pecado y tal, lo pongo aquí, y parece que sí, pero cuando ya lo ves a la luz del estudio de la Escritura, o sea, no tan solo de la Biblia, sino del estudio, te das cuenta que, pues nada que ver, ¿no? Pero si lo lees así a ras de Biblia, dices, pues sí, aquí dice el pecado, ¿por qué no? Sí, pero aquí está hablando de otro tipo de pecados y está hablando del pecado del mundo, y aquí le está hablando a la iglesia. Entonces tú estás usando una cita bíblica que le está hablando al mundo con una cita bíblica, con un contexto que se le habla a la iglesia, ¿no? Finalmente es pecado, sí, pero no está direccionado en ese sentido. Y algunos otros ejemplos, ¿no? Que podemos ir viendo ahorita más adelante. Entonces tenemos que darnos cuenta que esta materia nos ayuda, o esta ciencia nos ayuda a perfilar bien la doctrina, que no salgamos de cuestiones doctrinales fuera de contexto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, veamos el siguiente versículo. Vamos a ver un versículo ahorita para poder resolver esta parte, ¿no? Vamos a Proverbios 6:2, sáquenlo y el que lo tenga lo va leyendo, por favor. Ok, ¿alguien ya lo tiene? Proverbios 6:2. Ok, este versículo se ha tomado para hacer una doctrina supuestamente bíblica, que muchos ya la conocen y algunos la han practicado, ¿verdad? Dice, argumentando que lo que tú digas, así te pasará, así te hará, eso te vendrá, porque lo que mencionaste con tu boca, eso será. Por decir un ejemplo, cuando las personas están enfermas, ¿no? Y me acerco yo, por si a Adriana, y le digo, oye Adriana, ¿cómo estás? Ay, estoy enferma. Ay, no, mejor no. Declaro que no estoy enferma, ¿no? Rechazo toda enfermedad, ¿no? O sea, está, ¿no? Y entonces, pues empieza así, y tú ves a toda la congregación diciendo ese tipo de herejías bíblicas. ¿Eso qué quiere decir?
que la congregación está ignorante, ¿verdad? De hermenéutica no conoce ni la palabra, ni la primera letra, ¿verdad? Segunda, te das cuenta que hay una ignorancia total, ¿no? Pero el pueblo, y son muchos, a lo mejor pueden ser hasta miles en congregaciones, fíjense, y no pueden ver, ¿no? Y declaro, o al revés, ¿no? También, como su boca tiene poder, ¿verdad? Lo que dice aquí de tus labios, dice, vuelvo a leer, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los labios, en tus dichos de tus labios. Entonces, si tu dicho tanto va para positivo como para negativo, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues es que no, tú declara que sí, que eso va a pagar, se va a pagar, o declara que eso va a llegar, ¿no? Entonces, ya no tan solo se usa para negativo, como lo dice aquí, que te atas, ¿no? Entonces hablan de un atado, ya estás atado y ya te quedas ahí. Entonces también ahí viene, y de ahí cuando estás atado, ¿qué te hacen? Pues te desatan en el nombre de Jesús, ¿no? Está atado, pues desátenlo ahora, ¿no? Y ya te ato en el nombre y desatamos toda obra del enemigo, del diablo, y la gente empieza a hacer todo tipo de cuestiones en la ignorancia, hermanos. ¿Por qué? Pero ahorita vamos a ver, ese solamente estoy agarrando un versículo, agarré el Proverbio 6:2, ¿verdad? Y lo saqué de ¿qué? Ahorita lo vamos a ver porque lo saqué de contexto. Entonces, aquí dice, por ejemplo, cuando una persona tiene ciertos malestares físicos, es normal que diga la expresión me siento mal. ¿Sí es normal o no? Sí, los apóstoles, algunos estuvieron enfermos y hubo algunos personajes de la Biblia donde estaban enfermos. O sea, eso no está mal. Hoy podemos ver bajo estas citas que hay pastores que están enfermos en esas iglesias y andar haciendo este tipo de doctrinas, que cuando ellos están enfermos no quieren ni que sepa la iglesia, porque entonces se derriba toda la doctrina, ¿no? Y pues que es el celo enfermo, ¿no? El pastor nunca se enferma, el pastor nunca nada. ¿Por qué? Porque pues en el declaro, en el derribo y en el todo, no hay ninguna situación, lo cual doctrinalmente es incorrecto, ya que eso no sucede en estas cuestiones. Dice, pero para los que creen, interpretan más este versículo, extrayéndole de contexto. Este versículo, por esa frase, ha quedado atado y pasará como ha dicho. Por eso te dice, no declares, no menciones eso, no digas eso, ¿no? O sea, lo que decíamos ahorita. Sin embargo, podemos ver que si leemos el versículo, unos contextos anteriores, nos dará la interpretación y el sentido correcto del escrito con tan solo tomar en cuenta el versículo anterior. Entonces vamos a leer el Proverbio 6:1. A ver, Roger, léelo, por favor, tú que lo leíste. Ajá. Sí. Te has enlazado con las palabras de tu boca, te has quedado preso en el dicho de tus labios. Tómela, ya salió el peine, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo? Pues que si Fernando es mi amigo, ¿verdad? Y él le pide dinero, por decir a Mauri un ejemplo, y le digo, no, pues yo quedo por él, no te preocupes, ¿no? Ya me enlacé. Y si él no le paga, ¿qué pasó? ¿Qué vas a decir, Mauri? Pues tú quedaste, compadre, ¿no? ¿Sí o no? A eso se refiere la escritura. Ahora, esta es una interpretación pues ligera, ¿no? Que cualquiera la puede ver. O sea, no necesitas hermenéutica avanzada para poder darte cuenta de esta situación, ¿no? Pero esencialmente cuando tú veas un tipo de doctrina o alguna persona o algún congregante de otra iglesia que hace tipo de situaciones, nada más necesitas llevarlo a este versículo y decirle, mira, ven, tu doctrina está hecha de este versículo. Ahora, ¿por qué otra situación? Aunque no lo comento ahorita, no es parte de la clase, pero lo voy a comentar brevemente. Esto se hace una doctrina para ellos. Sin embargo, cuando no entiendes la hermenéutica, que son principios básicos, una doctrina tiene que aparecer muchas veces en la escritura. Y sin embargo, esta situación aparece una sola vez como salida de contexto. Si no quisiera leer el contexto anterior, fíjense, aunque lo puedo descubrir con tan solo leer el anterior. Pero vamos a suponer que no quisiera descubrirlo de esa manera, entonces tendría que ver que este tipo de situación estuviera pasando ya en diversos lugares, que obviamente pues no pasan, ¿no? Entonces, pero obviamente no es la regla para poderlo hacer, sino aquí es muy sencillo, nada más lee lo de atrás y ya. Y ya lees lo de atrás y dices, chispas, no, pues no está hablando de esto, entonces de aquí sacar una doctrina, ¿no? Entonces, eso es la parte que queremos ir viendo. Y bueno, aquí dice, hay un chiste acerca de un hombre, es solamente un chiste, que cerró sus ojos, abrió la Biblia y seleccionó el primer versículo que su dedo apuntaba para buscar la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuántos lo han hecho?
Ya por ahí veo que unos se ríen, ¿verdad? Un chico que agarró la Biblia, la abrió y puso que en vez de inglés estaba la palabra nalgas. Ajá. Y que se... ¿Sí? Y pensó que iba a encontrar otra cosa. Ok, miren, ahí vamos. Vamos a leer esta parte. Entonces, esta persona dice que, pues, que es un chiste, ¿no? Formulado en este sentido, aunque sí hay quien hace eso. Es más, ¿alguno de nosotros lo llegamos a hacer? ¿Sí o no? Alguna vez dijiste, ay, no, pues necesito algo, pues que Dios me hable, ¿no? Ya, a lo mejor no cerraste los ojos y pusiste el dedo, pero pues sí abriste la Biblia y algo te encontraste, ¿no? Pero bueno, aquí dice Proverbios 6:1, dice, hijo mío, si salieres fiador por... Perdón, no es cierto, estoy mal. Acá, ok, aquí estoy. Es Mateo 27:5, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Ya le habló Dios. ¿Qué tiene que hacer? Y luego dice más adelante, no conforme buscó otro versículo, se debe haber espantado y debe haber dicho, ay, ¿seguro? Dijo, no, mejor confirmo, ¿no? Y otra vez volvió a cerrar los ojos y puso el dedo, dice. No conforme buscó otro versículo al azar, ¿qué resultó ser? Lucas 10:37. Dice, él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces imagínense, si interpretáramos la Biblia así, pues habría un montón de ahorcados cada mes, ¿no? No, pues que ya se ahorcó Luis, y que ahora se ahorcó Fernando, les tocó los mismos, ¿y por qué, no? ¿Estaba deprimido? No, ya estaba bien, nada más que leyó esta parte de la Biblia y se quedó ahí, ¿no? O sea, suena a risa, ¿no? Pero miren, fíjense, pasaba en una situación en internet que vi, donde habla, ¿no? Acerca de que si tu mano derecha te hace pecar, ¿qué? Córtatela, ¿no? ¿Y qué crees si hubo una persona que se cortó la mano? Y salió y lo entrevistaron y todo, pero no, pues que la Biblia, no, pues imagínense hasta dónde llega la ignorancia. Pero ¿qué sucede? Ahí está el pueblo, ¿dónde están los demás? A lo mejor dices, pues no se van a, pues gracias a Dios que no se han cortado una mano, pero pues pueden caer en tontería y media, ¿no? En errores, que finalmente todo esto no es para ser pastor, esto simplemente es para ser un hijo de Dios y poder interpretar correctamente lo que Dios quiere hablar a mi vida, no es para otra cosa, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar. Recordando aquel ejemplo del hermano sencillo o poco estudioso que mencionó un texto de la Escritura citando los aislados de su contexto, ¿fueron citados aislados, sí o no? Si leyéramos esos contextos de anterior y posterior, ¿cambiaría la historia, sí o no? Claro que cambiaría la historia, ¿no? Pero obviamente, pues, como no nos han enseñado ni eso básico, pues seguimos cometiendo errores. Por lo tanto, incorrectamente para argumentar que no necesita ayuda para entender la Biblia. Podríamos hacerle una observación con solo un hecho muy sencillo y evidente. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces encontramos gente que dice que no necesita de la hermenéutica, que no necesita venir a estudiar, que no necesita aprender. Toda persona que no, lo dice la Escritura, que no va al conocimiento, ¿verdad?, de la palabra, dice que se pierde, ¿no? Todos, sea quien sea tu abuelita, tu papá, tu mamá, tu hija, quien sea, se va a perder, ¿no? Y aquí podemos ver cómo a esta persona se le hace, hacemos esa observación de que él dice que él no necesita. Como no existe una lengua universal, fíjense, vamos a ver por qué es que necesitamos el estudio. Dice, ¿cuántos sabemos eso? Bueno, Dios escogió el hebreo con algo de arameo para expresar lo que quería comunicar en el antiguo pacto. Es decir, la escritura del Antiguo Testamento se redactaron en hebreo y en algunas partes en arameo. Dice, asimismo, Dios eligió el griego para dar a conocer las verdades del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Ahora, piense en lo siguiente. ¿Serán lenguas sencillas o idiomas sencillos? La respuesta es no. Son lenguas antiguas que vienen derivadas de otras lenguas que ahorita vamos a leer, ¿no? Dice, permítame mencionarle algunas características de dichas lenguas o idiomas para ampliar aún más este ejemplo. El hebreo es parte de la familia semántica que incluye el árabe, el etíope, el candio, el arameo, el siríaco y el cananeo. El cananeo, a su vez, se compone de hebreo, fenicio, ugartico y moabita.
O sea, son de lenguas viejas, ¿no? Inclusive pueden ver que algunas de estas palabras llegan a tener hasta 10 significados diferentes, ¿no? Y con el hecho de que tú veas, tú dices, que ahí dice, y es que ahí dice, pero eso no quiere decir. Entonces dices, ay, ¿por qué? Pues porque el sentido no tan solo es la palabra, el significado, a veces tiene que ver el contexto de lo que se está hablando, quiere decir eso. Es como poníamos el ejemplo la vez pasada, ¿no? Y yo le dije a Mario, oye Mario, tráeme el gato, por favor, ¿no? Porque voy a cambiar una llanta. Y Mario va y me trae una gata con sus gatitos, ¿no? Dice, pues aquí te traje, maestro, traigo 4 gatos, ¿no? Pensemos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero a veces no sucede, es un juego, pero a veces eso pasa aquí en la escritura, ¿no? Uno menciona o dice algo y la gente está entendiendo otra cosa. ¿Pero por qué? Porque o la persona que está exponiendo la palabra solamente tomó el versículo y esta persona que está acá sí entiende el contexto, pero las personas que están allá no. Entonces tendría que platicar un poquito de la historia, ¿verdad? Para solo poner ese contexto y entender y argumentar esa situación. O 2, no tan solo tomar una cita de contexto, sino agarrar todo, a lo mejor un libro, una parte de la escritura, para no sacarlos de contexto, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos, ¿ya se vio Mario qué con el gato o qué? Ok, sí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esa parte, con ejemplos tan sencillos, podemos ver cómo es que las cosas van en un sentido incorrecto, ¿no? Ok, dice, una de las características más sobresalientes es que carece de precisión, es decir, que hay una gran variedad de significados a una palabra y esto hace más difícil su traducción en algunas ocasiones. Por ello hay tanta variedad de traducciones del Antiguo Testamento por su imprecisión. Utiliza, o sea, ya vieron que hay lenguaje actual, nueva versión internacional, o sea, hay muchos lenguajes de la escritura, que digo, de la Biblia, que a veces en algunos tienen unas variaciones que nosotros decimos, ¿qué pasó aquí, no? Hay unas que la verdad a veces, algunas que podríamos decir que no son Biblias, ¿no? Porque ya distan demasiado en unas cuestiones. Sí, ya hay algunas que sí, la verdad es que están demasiado perdidas y que bueno, no digo que todas, ¿verdad? Pero algunas sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pues darnos cuenta y darnos a la tarea del estudio y sobre todo ir a ese tipo de lenguas. Pero para ir a ese tipo de lenguas, pues necesito herramientas, ¿no? Porque necesitaría un diccionario en hebreo, en arameo, y no uno, sino varios diccionarios, varios Biblias de estudio, varios comentarios bíblicos. O sea, tendría que tener bastantes herramientas para poderlo hacer cada vez mejor. Que eso no da la garantía de que el tener yo las herramientas, eso suceda, ¿no? Sino la garantía lo daría que, pues que yo utilice esas herramientas de manera correcta, ¿no? Ok, utilizar a menudo descripciones gráficas para transmitir ideas abstractas para las cuales no tienen palabras. La idea abstracta del pecado está representada por palabras tales como, fíjense, o sea, el pecado no nada más aparece como pecado, la palabra, sino también aparece como torcido, fíjense, no dar en el blanco. Cuando dice la palabra es que no da en el blanco, eso se está diciendo tiene pecado. Torcido quiere decir que está su vida en pecado. Rebelión habla de pecado. Infracción. Entonces todas esas palabras, cuando yo las vea, hablan del pecado. Por decir no dar en el blanco, entonces tú puedes estar pensando, pues es que estaba tirando y no dio, ¿no? No, está hablando de que no está acertando en su vida y no está viviendo una vida de acuerdo como Dios quiere, no está siendo asertivo con la palabra de Dios. Y entonces cada una de ellas, rebelión, pues representa no tan solo la rebeldía, sino representa que el pueblo se rebelaba en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué? Si Dios decía, por decir un ejemplo, decía fidelidad, ellos decían infidelidad. Si ellos decían verdad, ellos decían mentira. Entonces estaban, ¿qué? Rebelándose. Entonces decía, se levantó el pueblo en una rebelión. ¿En qué se levantó el pueblo? Pues en pecado todos, ¿no? Entonces tengo que irme dando cuenta cómo esas palabras tienen ese significado. Entonces, por decir aquí, si quisiera yo ver estas palabras, si yo tuviera un diccionario, me voy a rebelión y a la cita bíblica que tengo y en automático me va a aventar ahí, rebelión, pecado, palabra de origen tal, y es del origen de tal lengua y significa que el pueblo en el versículo tal, del libro tal, está refiriéndose al pecado. Y ya digo, órale, ¿no?
o alguna de ellas. Entonces, de verdad que sí necesito herramientas. La verdad es que, bueno, Dios me habla a través de la Escritura con la lectura así, a ras de Biblia, pero sin embargo necesito hacer un estudio profundo, porque sí va a haber cosas donde yo no entiendo. ¿Cuántos han leído cosas de la Escritura que vamos leyendo así a ras de Biblia y de repente dices, pues aquí sí no entiendo ni qué caramba está diciendo? ¿Sí nos ha pasado o no? Sí, ¿verdad? Que leemos esa parte. Entonces eso denota no tan solo que no sabemos esa parte, ¿no? Porque a mí también me pasa en algunos momentos, pero denota que necesitamos herramientas para poder interpretar esa parte. Inclusive hay veces que nos regresamos a leer el mismo y sigue igual el asunto. Y te vuelves a regresar, si les ha pasado, y sigue igual y dices, ay, mejor me voy. No, ahí te tienes que dar cuenta que lo que se está denotando entre tú y la lectura es que hay lagunas que tú no entiendes, y para eso es que se utiliza la hermenéutica y sus diferentes herramientas, ¿no? Para poderlo estar resolviendo. No tiene vocales escritas originalmente, al igual que el resto de las lenguas semánticas antiguas, o sea, no utiliza vocales, ¿no? Dice, el hebreo es un idioma cuya lectura y escritura se realiza de derecha a izquierda, al contrario que las lenguas occidentales. Fíjense. Por decir, la Biblia judía, una ocasión tuve una Biblia judía en mis manos y la leen igual que aquí, de derecha a izquierda, ¿no? Y dices, órale, ¿no? Y aparte, o sea, derecha a izquierda, y el libro empieza de acá, así. Y nosotros empezamos así. Imagínate, ¿no? O sea, bien chistoso, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues tiene sus formas. Hasta que nosotros no lo vamos viendo y nos vamos yendo a esta cuestión, pues nos damos cuenta. Imagínense si hay personas que a veces nos cuesta trabajo venir aquí a estudiar 2 horas. Yo les pregunto, a veces cuando te cuesta trabajo, imagínate qué podríamos pensar, y no por hacer un juicio de ellos, sino para que nos demos cuenta de nuestra condición, ¿no? ¿Qué podemos pensar de alguien que solamente viene los domingos? ¿Tú crees que va a meterse a estudiar en la Biblia? ¿Que va a sacar sus concordancias, sus estudios? O sea, no es para hacerle al asunto, sino es para entender la palabra de Dios y que Dios sobre. Cuando la persona tiene un estudio más profundo, Dios profundiza en la enseñanza, Dios obra mayormente. Pero cuando tú no entiendes nada, ¿cómo obra Dios? Pues si no entiendes nada, ¿no? Entonces, cuando tú haces un estudio, entonces te metes y dices, órale, esto es otro asunto, ¿no? Es de bendición, y la verdad es de que tenemos que tomar esa cuestión, y obviamente pues vamos a ir creciendo como iglesia, ¿no? Aún afirmando el ministerio del maestro para que tengamos buenos maestros en este sentido y podamos tener gente entendida en las cuestiones de la enseñanza, ¿no? Características del idioma griego bíblico, koiné, eso es griego, sí. Características del idioma griego bíblico. Koiné, quiere decir K-O-I-N-E, acento en la E. Koiné. Lengua común o más frecuente. La peculiaridad de esta lengua es que llegó a ser una lengua común en cierto periodo de la historia. Es decir, fue una unión territorial importante porque se utilizaba en lugares distintos como Roma hasta Egipto. Sería como el inglés en nuestros tiempos, en aquel tiempo, ¿no? En este caso el griego, ¿no? Dice, lo que la hace difícil es influenciada de otros elementos de las lenguas maternas, de lo que lo usaban, por ejemplo, el griego, el Nuevo Testamento, es esencialmente este griego koiné, pero se ve influenciado por las lenguas maternas de su escritor, el arameo y el griego. Esto lo hace complicado, y a esto hay que agregarle la influencia de las traducciones griegas del Antiguo Testamento o Biblia de los 70, mejor conocida como la Septuaginta. Entonces, dice, ¿qué concluimos de todo esto que les acabo de leer? Vemos que son lenguas antiguas, difíciles, de modo que personas que ya poseen la base de una buena cultura, conjuntamente con el don de idiomas, necesitan años de profundidad de estudio antes de dominar estas lenguas hasta el punto de poder vertir su sentido exacto a las lenguas modernas que conocemos nosotros. O sea, imagínense, primero, tiene una de lenguas y de corrientes, ¿no? Bien difícil. Segunda, hay personas que ya aún leen esas lenguas, las saben hablar, las saben escribir.
Y luego al momento de hacer el estudio les cuesta mucho trabajo, ¿no? Para poderlas perfilar. A nosotros ya nos las dan, hagan de cuenta, como cuando ya mataron la vaca, ¿no? Ya la destazaron, ya le sacaron los filetitos, ¿no? Ya la metieron al refrigerador para que se suavice y ya nada más nos la van a moler, ¿verdad? Molidita, y ya más la freímos nosotros y nos la echamos a la boca. Entonces imagínense el estudio que trae, ¿no? Ellos, imagínense el ímpetu, ¿no? Las fuerzas, las ganas, ¿no? Que tenían, porque están sirviendo a Dios también para hacerlo, y nosotros de manera deliberada, pues así, ¿no? La verdad es que viene un trabajo atrás, ¿no? Y bueno, pues hay que aprovechar esa parte, ¿no? Donde ya ahora las cosas pues van un poco mejor, y aún así es difícil interpretar, ¿creen que no? Sí, a veces es difícil, a mí sí se me han ido algunas, ¿no? También, no les voy a decir que no, ¿por qué? Pues dicen que al mejor tirador se le va la liebre, ¿no? Y la verdad es de que, pero bueno, la situación es que en nuestras vidas el poder malinterpretar o generar doctrinas o alguna, sean por error, hermanos, y no sea una práctica deliberada de estas situaciones, ¿no? Porque cuando vamos aprendiendo esto, pues va a haber errores, ¿no? En todos puede haber un error doctrinal, y cuando hay un error doctrinal, pues hay que acercarnos, ¿no? A cualquiera de los hermanos de la congregación y acercarse con la actitud y el espíritu correcto y decir, ¿sabes qué, hermano? Pues sabes qué, Fer, esto que mencionaste hace rato que estabas en la alabanza, orando y esto, pues no es correcto, mira, la escritura marca esto. Y ya él dice, ay, sí me equivoqué, ¿no? Corrige y ya, ¿sí o no? Y eso va a ser una alerta más para que se tenga que poner a qué, a estudiar, ¿no? ¿Sí o no? Y bueno, pues así nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Ok, cada vez que un hermano sencillo lee un pasaje de la palabra en una versión castellana, debe parar con el fin de dar gracias a Dios por los esfuerzos de los hermanos eruditos que han hecho posible que él, dice, sin conocer más que su lengua materna, pueda aprovechar el tesoro de la palabra divina. Dice, de igual forma debemos muchísimo a quienes se han forzado por alcanzar el fondo histórico y literario de los libros de la Biblia, con el fin de que nosotros en nuestros días y generación podamos entender más exactamente su sentido. Conclusión, durante toda la historia de la Iglesia siempre ha existido y prevalecido tristemente el grupo de cristianos negligentes, indoctos, inconstantes, como lo hace Hebreos 5:11. A ver, alguien lea Hebreos 5:11, por favor. (5:11) y hasta el 12 y 13. Hebreos 5:11. Ajá, a ver, échale el otro todavía, el 2. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que pues tan solo lo más elemental, ¿no? El poder interpretar la escritura. Las personas a veces piensan y argumentan que no hay necesidad. Entonces por eso es que leíamos aquí en la parte de arriba, cristianos negligentes, indoctos, inconstantes, como lo dice Hebreos. Una persona constante es una persona que tiene estudios diarios. Esa es una persona constante. Entonces, más o menos para que tú le vayas viendo, ¿no? Una persona constante es aquel que ora, ¿verdad? Abre su escritura, ¿verdad? Le pide a Dios pues que le ilumine, ¿no? En el momento del estudio, ¿verdad? Se busca elementos, herramientas, ¿verdad? Y estudia hermenéutica para poder estudiar y que Dios hable aún más a su vida, ¿no? De manera más clara, vamos a decirlo, ¿no? Y eso te va metiendo, esa es una persona constante. Una persona inconstante pues es aquella que abre la Biblia cada que quiere, ¿verdad? Y no tan solo la abre. Podemos ver que hay personas que son constantes, fíjense, que abren la Biblia, pero sin embargo son indoctos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si yo hablo la Biblia todos los días, nunca me vengo a parar una clase de hermenéutica, o no estudio la hermenéutica, y entre otras materias, ¿no? Hoy tomo el tema de hermenéutica, pero no tomo la materia, fíjate. Pero diario abro mi Biblia y soy una persona constante o inconstante. Soy constante.
pero soy ¿qué? Indocto, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Porque aquí dice doctos e inconstantes. O sea, la problemática no tan solo es a la persona inconstante. Porque uno de ustedes me puede decir, yo diario leo la Biblia 5 veces al día. Ah, pues muy bien. Pero ¿y cómo le haces para esto, en la hermenéutica, en esto, en lo otro? No, pues no. Ah, pues entonces eres constante, pero indocto. ¿Sales? O puede ser que alguien se sepa también las reglas y que nunca abra la Biblia, ¿sí o no? Entonces ese es ¿qué? Ese es docto, pero inconstante, ¿no? Y la Biblia habla de los doctos y los inconstantes. Entonces tenemos que ser personas doctas, y docta no quiere decir ser un fanfarrón, hermanos, ¿eh? O sea, ser un fanfarrón, decir, no, pues yo ya me la sé. Eso, entonces ya resolviste este problema, pero ahora se destapó otro hoyo, la soberbia. Fíjense, o sea, tan delicado que es la situación, ¿no? O sea, aun cuando somos y estamos entrenándonos, ¿verdad? Estamos siendo doctos en esto, debemos de ser humildes también. Porque la soberbia, pues ¿de qué sirvió que antes no leías la Biblia? Pues ahora la lees, pero ahora no la entiendes. Ahora eres docto, constante, pero no entiendes lo que la Escritura te está. Dices, ahora estás peor, ¿no? ¿Sí o no? Porque entonces tenemos que darnos cuenta en esa parte de la vida, porque bueno, sí nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Ok. Dice, Dios nos ha puesto a nuestro alcance tantos medios para crecer en su palabra. Tenemos la oportunidad primeramente de reunirnos públicamente. Esta es una manera, ¿no?, de aprender. Ministerios fieles a su palabra, herramientas para el estudio de su palabra, diccionarios, comentarios bíblicos, libros históricos, diferentes traducciones de la Biblia, instituto bíblico gratuito, ¿no? ¿Sí o no? No cobramos, ¿no? Dice, medios de comunicación por los cuales podemos acceder rápidamente al contexto bíblico centrado como Internet, donde puedes hallar Biblias electrónicas o digitales, software de estudio bíblico, grabaciones en audio, de estudio y predicaciones centradas en la palabra, ¿no? O sea, tantas cosas. Yo recuerdo cuando yo empecé en el Evangelio, ahorita ya puedes, si no tuviste la clase hoy o se te fue por ahí algo, pues te metes al Internet, en el YouTube, y escuchas la clase, ¿no? Las 2 clases las tienes abiertas a lo que tú quieras, ¿no? Te puedes acercar a nosotros, hay herramientas, hoy hay tantas cosas que no hay manera de decir yo no puedo, yo no entiendo, ¿cierto o no? O sea, no se puede, ¿no? Dice, medios de comunicación por los cuales podemos acercarnos rápidamente a contenidos bíblicos centrados como Internet y Dice, en fin, Dios ha permitido infinidad de herramientas y medios para la edificación de su iglesia, pero en el pleno del siglo XXI, donde pese a todo lo que hay, parece ser contradictorio. Las condiciones actuales de la iglesia parecen ser la peor de la historia, donde por todo lo ya mencionado arriba debería de ser todo lo contrario. No lo creemos, la verdad. La pregunta es, no lo creemos, ¿no? O sea, hoy la iglesia debería ser una iglesia docta, ¿sí o no? Y es una iglesia indocta. Es una iglesia que no entiende. Tú te das cuenta, la mayor parte de las congregaciones donde tú vas, la verdad es que la gente no entiende estas cosas, ¿no? Y ni se da la tarea, sino se le hace pesado, hay obligación, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchos temas, ¿no? Y por muchas situaciones y por muchos moveres dentro de la congregación. Hay iglesias donde hoy se cobra el manual que te van a dar y tu inscripción, ¿no? Y muchas cosas que se cobran, que eso limita a que muchas personas, pues por pena digan, ay, no, no, ahorita no, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren decir, pues no tengo dinero, ¿no? O en algunas otras ocasiones, pues porque no se enseña, que eso es lo más común, ¿no? La falta de este tipo de enseñanzas, ¿no? Entonces tenemos que apreciar las cosas que tenemos hoy, ¿no? Porque bueno, hay muchísimas cosas, herramientas ya nos sobran ahora, ¿no? Ya más lo único que falta pues es decisión y ganas de hacerlo, ¿no? Ok, ¿qué está pasando? Y lo más fuerte es que el corazón de los creyentes se está jactando de creer que están bien, que saben, que no necesitan que les enseñen. Ser instruido es lo último en lo que se piensa. Se piensa en las bendiciones de Dios, en sus beneficios, pero no en qué quiere Dios de sus hijos. Cuando con todo lo que Dios ha provisto es muy clara su voluntad, ¿no? O sea, tantas cosas que Dios ha dado, todo lo que veníamos comentando ahorita de la historia, o sea, tantas cosas, tantos hermanos que han estudiado, que han dado sus vidas, ¿no? En el estudio, para que nosotros podamos recibir, ¿no? Tantas cosas, tantos diccionarios, tantos lenguajes bíblicos, tantas cosas herramientas que hoy es muy claro, y con tantos errores que podemos ver a través de la hermenéutica y darnos cuenta de los errores doctrinales que hay en diferentes congregaciones, ya de manera deliberada,
nos damos cuenta que es necesario o no. Es súper necesario. Ahora pensemos los que veníamos de una corriente aún todavía más religiosa, ¿no? A lo mejor los que éramos católicos, yo era católico en este sentido, pues había unas lagunas, pero ya no hablamos de concordancias, no, nada más de leer la Biblia, ¿no? O sea, nada más de leer la Biblia. Sin embargo, decimos, no, yo creo en Dios. ¿Cuántos de los indoctos dicen, yo creo en Dios, no? Pero dices, ¿a qué le crees? A su palabra, pero si no la entiendes, ¿cómo le crees? No le entiendes, no, es que a mí Dios me habla. Pues no sé cómo te habla, hermano. Pero si no es a través de la Escritura, pues yo dudo que si no te habla primeramente a través de la Escritura, ¿cómo te va a hablar, no? Y bueno, pues tremendo. Jeremías 9:24, alguien ayúdeme, por favor. 9:24. Jeremías 9:24. Ok, ¿qué cosas quiere Jehová? Entenderme y esas cosas quiere, dice, ¿no? O sea, a veces pensamos de nuestra propia opinión que Dios quiere esto, que Dios quiere eso, que a Dios le gustaría, pero dice, esas cosas quiero. Entenderme y conocerme, ¿no? O sea, dos cosas importantes, ¿no? Que a veces esta parte, esta es una bendición, fíjense, ¿no? ¿Cuántos toman? La persona le dicen en las iglesias donde hay indoctos, le dices, ¿cuántos quieren tomar esta bendición? Nadie, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere. De por sí, en México tenemos el nivel académico más bajo en el mundo, imagínense, en el mundo de los más bajos. Segunda, el nivel de lectura, pues estamos por los suelos, ¿no? Y todavía Dios nos habla y aún así nos resistimos, ¿no? Aquí que entendemos ya que hacia dónde vamos, ¿no? Imagínense lugares donde no entienden. Pues puras tonterías que aprenden, la verdad. Y bueno, por ello hay que dejar esa sensatez para decir, yo no necesito que me instruyan, o sea, dejemos de ser insensatos, ¿no? Que yo dijera ahorita, por decir un ejemplo, que dije, ay, no, pues yo soy el pastor de aquí de la congregación. No, yo, ¿por qué me van a enseñar? Fíjense, ¿por qué me van a enseñar? En algún momento yo llegué a una congregación en Cuautla, una congregación que yo iba a predicar, ¿no? Y en una ocasión yo le mencioné algo ahí al pastor y él como que le llamó la atención, ¿no? Y le dije, pues si gustas, pastor, adelante, ¿no? Podemos ver la clase, sobre todo le interesó mucho lo de nacidos de nuevo, ¿no? Y entonces había otros hermanos que se acercaron y le dijeron, oiga, pastor, ¿y por qué no, pues, que el maestro venga a enseñarnos esa parte? La verdad es que pues suena bastante interesante y la verdad es que no entendemos esa parte, ¿no? Y dice, no, yo no necesito que me enseñe nadie. Perdón, pero aunque yo sea pastor de una congregación, yo sí necesito. Aún como ustedes voy y estudio también, ¿no? Y si en algún momento terminara ahí y en algún momento necesitara aún más, y eso es claro, ¿no? Que lo voy a seguir necesitando, ¿qué haría? Pues nuevamente me vuelvo a sentar a estudiar, ¿no? Entonces no nos cerremos, seamos humildes en ese sentido y no seamos necios y dejémonos instruir. Y no seamos como el ejemplo que mencionamos, ¿verdad? Pero necesitamos utilizar sabiamente los medios que Dios nos ha puesto y nos ha permitido. O sea, seamos sabios para utilizar aún las herramientas que hoy Dios nos permite, ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Si hay alguna pregunta de esto, adelante, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje.